Si alguna vez has leído el Génesis, este menciona la existencia de filisteos interactuando con los patriarcas. Basado en datos arqueológicos, este grupo étnico no migró a Canaán hasta alrededor del 1200 a.C., por lo que se asume que Génesis contiene un error al mencionar a los filisteos en la tierra durante los días de Isaac, en la Edad de Bronce Media II. Pero quizás necesitemos examinar lo que los autores bíblicos querían decir con el término filisteo, y si existe alguna evidencia de la Edad de Bronce que respalde su existencia. ¿Quieres saber todos los detalles? Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Antes de adentrarnos en los filisteos, es importante notar que es imposible negar que haya nombres de lugares y grupos de personas actualizados en Génesis. Incluso los eruditos conservadores aceptan que en Génesis 11:28 se menciona que Abraham salió de Ur de los Caldeos, y generalmente se acepta que los caldeos no existían en la región de Sumer durante la Edad de Bronce Media. Es plausible que un autor posterior haya actualizado el texto para ayudar a una audiencia posterior, añadiendo una referencia a los caldeos. Génesis 14 menciona que Abraham entró en la tierra de Dan, pero nadie la habría llamado Dan en ese entonces, ya que el bisnieto de Abraham aún no existía. Génesis 47:1 dice que Jacob y su familia se establecieron en la tierra de Ramsés. No existen textos que indiquen que esta área de Egipto se llamara la tierra de Ramsés durante el segundo período intermedio, y probablemente solo se asoció con el nombre de Ramsés durante la dinastía 19. Incluso el propio nombre de Abraham podría ser una forma hebraizada posterior de un nombre de la Edad de Bronce Medio. El nombre de Abimelech también podría ser una forma hebraizada de un nombre que aparece en las cartas de Amarna. La actualización del lenguaje con respecto a grupos de personas y nombres de ciudades no era infrecuente, como explicamos en un video sobre cómo se escribían los textos bíblicos. Es plausible que la palabra filisteo sea una designación posterior para las personas que vivían en la tierra de los filisteos, similar a otros ejemplos en Génesis. Además, al igual que hoy en día, existen múltiples formas de identificar a las personas, ya sea por su etnia, nacionalidad, lugar de residencia o lugar de nacimiento. En el mundo antiguo, las personas solían ser identificadas principalmente por su lugar de origen, más que por su etnia. El especialista Kurt Lesher-Noel señala que la etiqueta antigua cananeo no era una designación étnica o una forma de identidad personal. En los textos antiguos, cananeo era un término geográfico que designaba aproximadamente la costa oriental del mar Mediterráneo, por lo que muchos documentos antiguos definían a un cananeo como cualquier persona que viviera en la tierra de Canaán, independientemente de su origen étnico. Lo mismo ocurre con el término amorreo, que los sumerios usaban para referirse a occidentales, y parece que equiparaban a varias personas que migraban desde el oeste como amorreos. Mark Chavela sugiere que los amorreos no eran un pueblo en un sentido étnico o político, y la idea de que eran forasteros sociales parece estar desactualizada. En los textos bíblicos, específicamente en Josué 10:1, hablan de los amorreos. Este término puede equipararse con cananeo, lo que sugiere que los términos eran mucho más flexibles de lo que suponemos, y no necesariamente se referían a etnicidades distintas. Del mismo modo, filisteo podría no necesariamente referirse a una etnicidad específica, sino a alguien de una región general. Cuando se trata de Génesis, es importante considerar estas actualizaciones en nombres y términos al interpretar la narrativa bíblica. La primera vez que oímos hablar de los filisteos no es del grupo de personas, sino de la tierra de la que vienen. Existe una región como Dan en Génesis 47:13, que habla de Gosen como la tierra de Ramsés. Estos son nombres de lugares actualizados para una audiencia contemporánea, al igual que la versión actualizada del Tale of Sunua, que cambia la ubicación anterior de Cadem por un nombre actualizado, Kadesh. El problema real surge en Génesis 26,
donde se menciona que Isaac trató con filisteos reales, incluyendo a su rey Abimelech, lo que indica que los autores creían que había filisteos reales en la tierra, en lugar de simplemente referirse a la tierra que más tarde sería habitada por los filisteos. Según lo que podemos inferir de la arqueología, no había personas que identifiquemos posteriormente como filisteos étnicos en la tierra de Canaán durante la Edad de Bronce Media. La evidencia de ADN y arqueológica sugiere que los filisteos no llegaron a Canaán hasta el colapso de la Edad de Bronce, alrededor del 1200 a.C., y parecen haberse asemejado a una cultura micénica anterior. Los registros egipcios mencionan una coalición de grupos de personas llamada los pueblos del mar, que atacaron Egipto y fueron repelidos, y uno de los grupos de los pueblos del mar se asemeja mucho a los filisteos, por lo que muchos estudiosos creen que los filisteos eran uno de los grupos de los pueblos del mar. Después de ser repelidos por los egipcios, se establecieron a lo largo de la costa en Canaán, o como la Biblia se refiere a ello, la tierra de los filisteos. El lugar de origen previo de los filisteos es motivo de debate, pero la mayoría cree que estaba en algún lugar alrededor del mar Egeo, lo que se alinea con los textos bíblicos. Los autores bíblicos dicen que un grupo de filisteos vino de Caftur, que generalmente se asocia con el área del Egeo. Algunos han sugerido que Caftur es la isla de Creta, el lugar de origen de los minoicos, pero hay problemas para identificar Caftur con Creta, ya que los textos egipcios parecen desvincular a Creta de su palabra para Caftur. Una explicación más probable es que Caftur, al menos en el texto bíblico, probablemente se refiere a una región general del mundo egeo, no a una isla específica o una sección de la costa. Del mismo modo, la palabra filisteo en el texto bíblico probablemente es solo un término general que se refiere a cualquier persona del mundo egeo o de la región griega interior, al igual que podríamos generalizar y referirnos a cualquiera que venga de esa región como europeos invasores si viviéramos en Israel. Esto se refleja en toda la Biblia, donde se equiparan a los filisteos con varios grupos de personas, como los Caftorum, los cretenses y los cherotites, pelotites y gidites. La palabra filisteo, al menos en el texto bíblico, parece ser un término general para cualquiera que provenga del mundo egeo, en lugar de una etnia específica. Esto es similar a cómo funcionan los términos canaaneo o amorreo en la Biblia, que también eran términos generales y no necesariamente se referían a etnicidades distintas. Así que, aunque podemos identificar a un grupo étnico específico como los filisteos, esto no significa necesariamente que este fuera el significado del término en los textos bíblicos. La evidencia sugiere que era un término general para diversos grupos de personas de la región egea o griega, o alguien que podría haber estado afiliado a culturas micénicas. Identificamos a las personas de esta región como griegas, aunque no se les llamaban así hasta la era romana. Sin embargo, hoy en día, no hay ningún problema en llamar a los antiguos atenienses o espartanos griegos, a pesar de que ellos mismos se identificaban como helenos. Llamamos a las personas de esta región mesopotámicos, aunque el término Mesopotamia era griego y se aplicaba a la zona. Nadie de la antigua Sumer se llamaba a sí mismo mesopotámico. Los historiadores pueden referirse a la antigua dinastía Shang como China, a pesar de que el término chino proviene de la dinastía Qin que conquistó la región. Incluso Josefo en algún momento utiliza el término judío para hablar de los samaritanos, a pesar de que en otras ocasiones parece distinguirlos como grupos separados. Entonces, ¿por qué esta misma práctica es un problema cuando se trata de los textos bíblicos? Las palabras filisteo y aramaico parecen ser simplemente términos genéricos utilizados para representar a alguien de una región específica, no una etnia específica de un solo periodo de tiempo. En cuanto a la evidencia arqueológica, tenemos una gran cantidad de datos que respaldan la presencia egea en toda Canaán durante la Edad de Bronce Media. La ciudad de Azor en la Edad de Bronce Media tiene evidencia de cerámica estilo minoico. En Galilea, se ha encontrado un palacio de la Edad de Bronce Media que contiene frescos de estilo cretense. Stephen Collins ha informado de la evidencia de artefactos minoicos en el lugar bíblico de Sodoma.
También se han encontrado cerámica de estilo chipriota en Megiddo y en el sur, en el lugar de Gerard, donde se ubica la historia de Génesis 26. En Gerard, también se han encontrado grafitos de estilo minoico y otros artefactos que se asemejan a rasgos minoicos. La evidencia sugiere más que la importación de bienes y servicios, y es probable que hubiera una presencia egea disponible para que los cananeos nativos contrataran o comerciaran servicios con ellos. Con esto, es concebible que Abimelech y sus seguidores, especialmente Ficle, también pudieran haber sido caftorianos o incluso queratitas antes de que filisteo se convirtiera más tarde en un término general para personas egeas no cananeas en esa parte del suroeste de Canaán. Esto no significa que hubiera una gran presencia de filisteos, como la que se vería más tarde en los días de Saúl y David, sino que es probable que hubiera grupos anteriores de egeos en la región para comerciar bienes y servicios con los cananeos nativos. Los autores bíblicos parecen ser conscientes de esta presencia egea y simplemente los agrupan a todos como filisteos, de la misma manera en que podemos agrupar a las personas de la antigua dinastía Shang como chinos antes de la existencia de la dinastía Qin. En cuanto a Génesis 26, algunos argumentan que este pasaje de Isaac haciendo un tratado con Abimelech es demasiado similar a uno que hizo Abraham, por lo que es probable que sea un cuento mítico que se aplicó a ambos Isaac y Abraham, y luego ambos se insertaron en Génesis. Finalmente, en cuanto a la mención de los filisteos en la tabla de las naciones, los especialistas han argumentado que representa un registro de naciones de la Edad de Bronce basado en indicadores tempranos dentro del pasaje. Sin embargo, muchos argumentan que esta tabla no debería incluir a los filisteos, ya que no aparecieron hasta más tarde. Pero como ya hemos señalado, el uso bíblico de la palabra filisteo se refiere a un amplio rango de personas de las regiones egea y griega, y la mención de los filisteos en la tabla de las naciones parece evidenciar esta noción. Coméntame, ¿tú qué opinas? ¿Ya te habían contado sobre el origen de los filisteos? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video, y que Dios te bendiga.